¿Nacen o se hacen? ¿Se forman o se transforman? ¿De qué se trata todo esto? Bueno, precisamente vamos a hablar de algo clave, de algo importante, lo que es el liderazgo transformacional. Realmente, ¿en qué compete? ¿De qué se puede formar un líder transformacional? ¿Es usted uno de ellos? ¿Conoce alguno? Bueno, pues yo conozco uno y lo tenemos aquí al lado izquierdo. Vamos a hablar de qué se trata esto y como ciencia, cómo podemos inculcárselo a otras personas. Por eso dijimos, pues invitamos a Gonzalo Urrutia, que anda de gira internacional, para que venga y nos hable un poquito de eso. Gonzalo, bienvenido a lo que es esta plataforma que transforma, aquí el aviso. Y bueno, pues hablar con nuestra gente, lo que realmente es un líder transformacional. Descríbelo en tus palabras, por favor. Muchas gracias, Juan. Bueno, liderazgo es una palabra que escuchamos muy a menudo y tú comentabas, un líder nace o se hace. Ambas, creo yo. Hay líderes que nacen y lo vemos desde los pequeñines, sí, que en la escuela están liderando al grupo de chicos y los llevan a donde quieran, deciden qué juego jugar, deciden incluso si se comen o no su lonche. Sí. Entonces hay líderes que ya lo traen. Pero afortunadamente también el líder se puede hacer, ¿no? Por medio del entrenamiento, de la práctica, de cambiar hábitos, de cambiar formas de pensar. Entonces yo creo que ambos hay líderes que se pueden hacer, ¿verdad? Ahorita me está haciendo que me transporte. Cuando yo estaba chamaco en la primaria, tendía a juntar amigos, a liderarlos, pero para ir a robar frutas a las huertas. Yo no sé si conoces allá unas guayabas, pero también había huertas de otras cosas, porque el guayaba era lo común, duraznos. Entonces decía yo, pues vamos a juntarnos entre 6, 7 personas y ahí ando yo de eso. A mí no me decían líder, me decían que era muy sonsacador. Entonces, ¿es parte de lo mismo canalizado en otro tema o qué? Sí, prácticamente eso es, ¿no? Hay ese tipo de liderazgo que ya existe. Y también hay personas que requieren o eligen, porque dentro del liderazgo transformacional y en la vida todo es por elección, eligen aprender esas técnicas que ya existen, gente que puedes modelar y entender su forma de ser, de hacer, para poder lograr el liderazgo. Entonces, yo creo que el liderazgo se puede aprender, hay ciertas distinciones que hacen al líder, ¿no? Entendiendo la palabra distinción, porque muchas veces me preguntan las personas, y bueno, ¿cuáles son las distinciones de un líder? Pues obviamente la palabra lo dice, ¿no? Algo que lo hace diferente, ¿no? Como, ¿qué distingue a un sacerdote? Pues bueno, lo distingue desde su vestimenta, su forma de hablar, su tono, si vemos en la parte externa, en la interna, pues muchísimas cosas, ¿no? ¿Qué distingue a un médico, para entender las distinciones? Pues también el estetoscopio colgado, la bata blanca, la letra fea. Sobre todo la letra fea. Eso dice, ¿no? Entonces, ¿qué distinguirá un líder? ¿Verdad? Es una de las preguntas que hacen. Entonces, las distinciones de un líder, generalmente el líder no es un víctima, es una persona que es responsable, no, generalmente no lo vas a escuchar hablando de victimato, no se queja, no dice, uy, si no hubiera nacido aquí, si no hubiera tenido esos padres, y ya le pone, el víctima generalmente le pone ahí lo que sigue, ¿no? Si no fuera porque nací en tal o cual lugar, o por ser de tal familia, o tantos cuentos que se inventan las personas víctimas. El líder tiene claro que él es responsable de lo que sucede en su entorno, y esto es una maravilla. Perfecto, me encanta, Gonzalo, que le compartas allá a nuestra gente esto, pero vamos a hacer algo así bien importante, ya que estamos aquí en lo que es esta plataforma que transforma, y la idea no es informar a nuestra audiencia, sino realmente darle herramientas para que ellos precisamente se transformen. Claro. Ese es el objetivo. Sí. A mí me gustaría que habláramos así puntualmente de 10 cosas que tú considerarías. Yo nada más me voy a atrever nada más a tirar la primera, ¿no? Dice, el que sea libre de pecado, que tire la primera piedra. Bueno, este no es pecado ni es piedra, pero voy a tirarlo por el hecho de que se me fue la voz, ¿no? Por eso mismo lo voy a tirar, porque de eso se trata. Una cosa que yo escuchaba hace un par de días, escuchando un podcast de liderazgo, precisamente tocaba ese tema, de que el líder tiene que tener voz, tiene que tener una voz, pero una voz, por ejemplo, real, que influya como una herramienta, porque daba el ejemplo así muy típico, dice, imagínate que Martin Luther King, o sea, si estamos hablando de líderes, Martin Luther King, un verdadero liderazgo, dice, pero ponle la voz de Mike Tyson a Martin Luther King, ¿no? Dice, definitivamente no llega a ningún lado, porque si has escuchado hablar a Mike Tyson, ¿no? Imagínate el discurso de Martin Luther King con la voz de Mike Tyson. I have a dream. O sea, pues simplemente es como escuchar a Mickey Mouse decir ese. Entonces,
me encantó esa idea de que el líder tiene que tener una voz segura, no tanto imponente o de comando, pero una voz clara y segura de manera tal que tenga ese nivel. ¿Cuál es el nivel? Sí, son herramientas. Okay. Son herramientas que también el líder puede adquirir, Ajá. ¿verdad? Al momento que él elige ser líder, puede ir adquiriendo ciertas herramientas y esta es una de comunicación. Okay. Mucha gente piensa que el mensaje es lo más importante y solamente es un 7%. Escuchó eso, el mensaje solamente es un 7%. Yo la primera vez que lo leí me pareció increíble. Dije, yo tanto que hablo. ¿Cómo? Entonces, te das cuenta que más del 53% aproximadamente es la comunicación no verbal. Cuando una persona te ve entrar a algún lugar, ya te pone en una posición, ya se inventa algo. Este cuate o es un licenciado, o es un maestro, o es un músico, sin decir una sola palabra. En otras palabras, 53%. Tu expresión corporal, tu lenguaje no verbal, va a decir el 50 y tantos %. Así es. Mucho antes, y eso me queda muy claro. La gente que está en ventas, por ejemplo, antes del mensaje, conforme lo ven que viene, abrir la puerta, entrar, ya se están haciendo una inclusión de quién es esta persona. Viene a venderme, viene muy picudo, o qué sé yo, ¿no? Sí. Pero, por ejemplo, sería eso. Y cuando el líder lo sabe, a veces no lo sabe, pero al prepararse se da cuenta, cuida esa parte, ¿no? Okay. ¿Qué comunico? ¿Cuál es mi expresión corporal? ¿Cómo me paro? ¿Verdad? ¿Me estoy parando como un líder o encorvo mis hombros? Tú que me estás pidiendo que les dé algunos tips, nunca te encorves, nunca voltees a ver hacia abajo, conecta con los seres humanos que hablas. El conectar, el ver a los ojos a una persona, habla de que eres un ser humano honesto. Cuando evitas la mirada, hay personas que dicen, es que no puedo soportar la mirada, tienen la mirada muy fuerte, dicen coloquialmente. Pues hay algunas técnicas, ¿no? Por ejemplo, ve la nariz o la frente de la persona, pero más cuando estás con una entrevista, estás cerrando un trato, tienes que cuidar esos detalles. Requieres tener esas herramientas. Entonces, ¿tu expresión corporal cuál es? Pues hay que cuidarla, tener una expresión corporal de líder. Y 30 y tantos %, el tono de voz. Okay. Y la gente piensa, lo que tú hablabas, que lo más importante es lo que dices y muchas veces son los silencios. Por ejemplo, lo que te voy a decir en este momento realmente, Juan, es impresionante. Y lo que le voy a decir a la gente puede cambiarle la vida. El tono no tiene que ser alto ni bajo, lo tienes que ir modulando. No sé si notaste el espacio que hice, o sea, no es estar hablando, por eso la música lleva silencios, y cuando tú haces un silencio atraes a las personas. Es que te voy a... En una plática normal, cuando alguien va a decir algo importante, baja la voz. Es que te voy a contar algo, y se acerca y la persona lo atraes. Cuando la persona sabe dominar esa parte de los tonos de voz, de los silencios, es otra herramienta muy importante para el líder. Y finalmente, no que no sea importante ese 7% del mensaje que vas a dar, que sea un mensaje claro. Si unes todo eso, corporalidad, tono de voz, manejado con silencios y el mensaje, puedes atraer a cualquier público. Por eso la gente que más gana, Juan, y tú lo sabes, entre ellos tú, es la gente que usa la voz. Los cantantes, ¿quién más? Políticos. Los vendedores, los políticos, los sacerdotes. ¿Por qué? Porque usan este instrumento tan maravilloso, y ahorita hablamos con el productor, de la voz, en el canto. El que sabe manejar la voz es una belleza. Y fíjate, es solamente una partecita de este gran conjunto que es el líder. Es solamente la parte de la comunicación. No, ahorita es interesante, por ejemplo, había una persona que fue mi maestro, Lutai, se lo he mencionado un montón de veces aquí a través de lo que es el podcast, pero él tenía una práctica muy interesante que de hecho creo que debería practicarla más. Parte de su liderazgo era cuando le hacían una pregunta, él tendía a hacer lo siguiente. Y se quedaba así un ratito, ¿no? Y le gustaba patinar, pero estoy seguro, y como él lo dijo,
Al principio no era parte de mi naturaleza. Después era una herramienta que simplemente ya fluía como una segunda naturaleza en mí. Y cuando me empecé a dar cuenta de que tenía mucho impacto como líder en la gente con la que estaba teniendo mi interlocución. Entonces aquí en la pregunta ya tenemos, por ejemplo, la voz es importante, el lenguaje corporal es trascendental, obviamente el mensaje menos que las otras otras dos cosas. ¿Cuáles serían otras cosas importantes para un líder transformacional? Sí, yo te hablaba de distinciones. Okay. Cuando un líder interna esas distinciones y sabe qué es lo que lo distingue, las empieza a cuidar. Hablaba yo de víctima versus responsable. Entonces, el líder se da cuenta que él no puede ser una víctima. No se puede quejar del clima. Hay gente que vive en base al clima. Llueve y me deprimo. Hace viento y me enojo, etcétera. Ni del clima, o en otras palabras, de los factores externos. Hay cosas que nosotros no podemos controlar y no pasa absolutamente. Pero no es lo que sucede. El líder se da cuenta que no es lo que está sucediendo, es lo que tú estás interpretando. Entonces comienza a cambiar las interpretaciones, suceda lo que suceda. Lo que suceda en la vida de un líder siempre va a ser una bendición. Incluso para ese tipo de mensaje o de personas que ponen como bueno y malo. Para el líder no existe lo bueno y lo malo, esas palabras no existen, simplemente son resultados. Es un resultado no deseado que te va a dejar un aprendizaje y lo suelta. Entonces un líder no puede ser o no se permite ser una víctima. No quiere decir que de repente no pueda caer en el victimato en algunos segundos, pero está preparado para darse cuenta y salir y tomar la responsabilidad de eso que está ocurriendo. Estamos claros, la persona en el liderazgo, que tú eres responsable de todo lo que te ocurra. También cuando yo me di cuenta de eso dije, no puede ser, yo creí que era responsable mi papá y el clima y haber nacido en México, en un pueblo, no sé, tantas cosas que se inventa. Finalmente nosotros somos los que creamos lo demás. Dos cosas quiero que hagamos para lo que es el cierre de este programa. Para mí tiene mucha importancia dos temas también dentro de las características de un líder transformacional. Elabórame sobre lo que es la persuasión, una de estas características, y lo que es la visión como líder transformacional. Estos dos ingredientes a los otros que ya hemos agregado, los otros tres, ¿cómo encajan? ¿Cómo embonan? Padrísimo, un líder requiere tener una visión, sabe y está claro hacia dónde va, y cuando tiene una visión clara y tiene todas esas distinciones de las que hablaron, me faltaron algunas como el yo tengo, yo elijo, el hecho versus interpretación. O sea, el líder nunca interpreta, va al hecho. Está claro de lo que quiere, entonces cuando tiene una visión, la siente, la vibra, persuade. Imagínate un líder como Miguel Hidalgo, el nivel de persuasión que tenía este señor y de liderazgo, que jaló cientos de personas a enfrentarse contra España. Era como enfrentar ahorita México contra Estados Unidos con palos y piedras, pero sin embargo daban la vida por él. Era un gran líder, una Madre Teresa de Calcuta, que persuadía a las personas a dar la vida, a estar ahí con leprosos. Pero imagínate el nivel. Yo me hubiera gustado conocerla. Yo ya me imagino su tono de voz, su conexión, la manera en que expresaba su visión para tocar a esa persona y persuadirla para que viviera unas condiciones que podemos llamar no agradables y dar la vida por seres humanos que estaban muriendo, que iban a mandar hacia el otro plano de una manera tranquila, que era su visión. Los hijos de Dios, decía, yo veo en cada ser humano la imagen de Dios, del Creador, y merece morir adecuadamente. Entonces, ¿qué nivel de visión y de persuasión tendría esta señora? Y podemos enumerar todos los grandes líderes que hemos tenido, ¿no? Y fíjate que cada quien tiene estilos muy diferentes, y obviamente aquí hay 5 cosas, pero yo soy seguro que un líder transformacional pueden ser 5, pueden ser 25 o 55, porque precisamente nunca terminas de crecer como líder, nunca terminas de crecer como persona, y bueno, te vas adaptando a las condiciones y circunstancias que la vida misma te va proponiendo y a lo que te vas exponiendo conforme vas creciendo. Ese, en cierta medida, es el líder transformacional. Pues no me queda otra cosa, Gonzalo, más de que agradecerte el hecho de que haya podido aprovechar en tu gira
que andas por acá en Estados Unidos, luego te regresas a México, tener aquí la oportunidad de compartir a través de lo que es esta plataforma que transforma. Y bueno, pues antes de despedirnos al 100% de ti, alguna lugar donde la gente se pueda conectar contigo para algunos trabajos de capacitación que haces. Sí, con todo gusto, pues mi nombre, Gonzalo Urrutia Gallegos, en todas las plataformas, ¿no? Okay, Gonzalo Urrutia Gallegos. Gonzalo Urrutia Gallegos en Facebook, YouTube, Instagram, en todas las plataformas conocidas ahí me pueden encontrar. Pues muchísimas gracias, la verdad. Un placer. Gracias a usted que estuvo pues conectado con nosotros a través de lo que es esta plataforma que transforma, a través de lo que es Empodérate, este programa con un servidor, Juan Rodríguez. Y bueno, pues gracias a quienes hacen factible este programa, como detrás de cámaras tenemos a Paco Rodríguez y a Rubí Limón, y sobre todo pues al productor general de lo que es todo esto, al señor José Cepeda. Y a usted, que ya sabe, como cada jueves tenemos aquí una cita para poder estar en conexión y sobre todo en este objetivo que es la transformación. Que pase usted muy buenas tardes, lo esperamos la próxima semana, que Dios me los bendiga. Hasta luego.